Esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy contamos con la presencia del doctor Mauricio León, cirujano oncólogo, para conversar sobre las enfermedades oncológicas en el Perú. El doctor León estudió medicina humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia e ingresó de la especialidad de cirugía general y oncológica en el año 99 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Fue reconocido con el diploma de honor otorgado por el Congreso de la República durante el año 2003. Tiene una maestría en medicina con mención en cirugía oncológica por la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es jefe del servicio de mastología de la Clínica Ricardo Palma y profesor y coordinador de la Escuela de Posgrado de Medicina Humana en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenido, doctor León, gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz de estar en tu programa y hablando sobre todo en el mes del cáncer de mama, que donde se sensibiliza a las mujeres en el mundo de que esta enfermedad cobra vidas. En el Perú cobra 6 vidas por día por esta enfermedad que no debería morir ninguna, porque es una enfermedad altamente prevenible como otros tipos de cáncer también. Perfecto, doctor. Ahora vamos a entrar en materia. Ajá. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el cáncer como un término genérico utilizado para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo y además que una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales. Las definiciones son importantes para comprender con precisión el tema que hoy analizamos. Como un primer acercamiento, ¿cómo podemos definir el cáncer? Sí, mira, te lo pongo como un ejemplo. El cuerpo humano está compuesto de células, que es la parte más chiquitita del cuerpo humano. Las células se agrupan en tejidos, los tejidos, por ejemplo, el tejido cardíaco, los tejidos en órganos, por ejemplo, el corazón, y los órganos en sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio. Entonces tenemos la célula cardíaca, que muchas forman un tejido cardíaco y varios tejidos forman el sistema, digamos, cardiovascular y funciona como un sistema. Todas las células viven y mueren, Alejandro. Tienen una vida como nosotros mismos. Vivimos, una persona vive en 80, 70, 100 años, 50. Las células de nuestro cuerpo tienen una vida y una muerte programada. ¿Qué quiere decir? Las células del epitelio de la piel viven un tiempo, las del estómago otro tiempo, las de la mama otro tiempo, las del páncreas y así. Entonces, y mueren en un momento definido y viene otra célula que la reemplaza, la del cuero cabelludo, etcétera, etcétera. En cáncer se pierde este proceso de muerte. Ujú. Estas células malas que han tenido un problema en la genética no mueren. Por eso es que se aglomeran y forman tumores. Los tumores no es más que muchas células que se han multiplicado y que pierden la capacidad de morir. Esa capacidad se llama apoptosis en medicina. Apoptosis. Se pierde esa regulación, se forman tumores y esas células pueden romper los vasos sanguíneos, por ejemplo, en la mama, crecen y se meten a los vasos y por ahí viajan como si fuera un río y se van a otros órganos. Se Ujú. ponen en el otro órgano y comienzan a crecer, lo que se llama metástasis. Y si el órgano es vital, por ejemplo, si se van al pulmón, nosotros no podemos vivir sin pulmón porque respiramos. Se van al pulmón, crecen y matan a la persona porque el pulmón no funciona por insuficiencia respiratoria. Van al cerebro, sangran y muere el paciente, o van a los huesos, o van al hígado. El hígado es vital también, hace metástasis hepática, crece y el hígado no funciona porque todas las células son de cáncer. Esas células que son malas no funcionan como las células normales. Por ejemplo, en leucemias, las células crecen tanto, por ejemplo, hay una célula que se llama leucocito. Uno de los leucocitos son malos, son inmaduros y crecen tan rápido que no funcionan, son muy inmaduros, lo que se llama blastos. Y eso no nos defiende. Entonces, la persona con leucemia tiene más leucocitos que lo normal, pero tiene en realidad menor defensa. Por eso es que se mueren por infecciones los pacientes de leucemia. Entonces, hablando de cáncer de mama, como todo tipo de cáncer, el cáncer es una célula que pierde la capacidad de morir. Y esta pérdida de capacidad de morir finalmente mata al huésped, mata a la persona que tiene el cáncer, ¿no? Entonces, esa es una Ujú. definición más o menos fácil de entender
y todo eso viene de una mutación. Nosotros, las células dentro de su núcleo tienen un material genético, dentro de los cromosomas. Somos 23 cromosomas del papá, 23 de la mamá. En los humanos somos 46 cromosomas, donde está el material genético. Cuando hay una mutación, porque fumamos, porque vamos mucho al sol, porque no moderamos nuestro consumo de alcohol, o porque nacimos con una mutación mala, el cáncer congénito, que es el 10% del cáncer, viene mal la célula y cuando está mala, se divide y su hijo también va a ser malo. Y el hijo a tu vez se divide, se divide, se divide, entonces forman los tumores que finalmente, como he explicado, matan al huésped, ¿no? A la persona, al paciente. Bien, entonces para ir en esa misma línea, ¿en qué medida afectan en la aparición y crecimiento de las células cancerígenas la alimentación que llevamos y el ambiente en el que vivimos? ¿Es posible hablar del factor epigenético o epigénesis como causa de la aparición del cáncer? Excelente pregunta, totalmente. No solo el epigenético, sino también el genético. Genético directamente una alteración en los genes y el epigenético es lo que está alrededor Ah, de eso. exacto. También es una alteración ahí. En realidad, todos nosotros somos lo que somos en nuestros genes, desde que nacemos. Entonces, sabemos que el 10%, como he dicho, del cáncer viene con una mutación que ya viene desde que el espermatozoide del papá se une con el óvulo de la mamá. Desde ahí ya viene el problema. El 10%. La mayoría de gente con cáncer viene porque una alteración ambiental, lo que ya he dicho, el fumar, no moderar el Ah, consumo de alcohol, el no hacer ejercicio, el estar obeso, el no tener un peso adecuado y sobre todo la alimentación ultraprocesada. Eso es importantísimo. Acaba de salir un estudio en Lancet, publicado hace un mes, en agosto del 2024, que investigó casi 24 millones de mujeres en Estados Unidos y de personas en Estados Unidos, mujeres y hombres, y vio que en la nueva, le dicen los centennials, van a tener y tienen muchísimo más cáncer que las personas, por ejemplo, nacidas en los 70 como yo, y los 80 también. Entonces, nadie sabe la causa, pero sabemos que va a haber una explosión de cáncer de todos los tipos, sobre todo cáncer de mama en mujeres jóvenes, que es lo que veo yo todos los días, cáncer de páncreas, cáncer de ujú. pérdida renal y cánceres muy raros como de intestino delgado. Entonces, la parte ambiental, regresando a tu pregunta, ¿tiene que ver? Por supuesto que tiene que ver. El 90% de la gente con cáncer en el mundo y en el Perú tiene que ver con cómo vivimos. Más o menos hablamos de 70.000 casos nuevos de cáncer en general en el Perú, de los cuales fallecen 35.000. Y estoy hablando con estadísticas del 2020. O sea, ahora se estima que son mucho más porque esta tabla viene en creciendo. Cada año hay más cánceres y vienen también y vienen igual que antes, en forma avanzada. El 70% de los cánceres en el Perú debutan en forma avanzada, no como en otros países como Estados Unidos, que son mucho menos avanzados que, por ejemplo, en Perú y en Latinoamérica. Pasa lo mismo en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Chile. Es casi lo mismo que en Perú. Bien, bien, doctor, muy interesante. National Geographic, la revista científica, se publicó un artículo científico relacionado al cáncer de mama. Dice, los genes heredados de una mujer son un poderoso indicador del tipo de cáncer de mama que podría desarrollar. Ya hemos hablado del factor epigenético, hablemos un poco del factor genético, es decir, del cáncer como enfermedad hereditaria. ¿Hay manera de revertir, solucionar o desacelerar el crecimiento de células cancerógenas, cancerosas, perdón? Claro, mira, cuando la persona nace con una mutación, con un error en tu material genético, ¿ok? Nace, pero no nace con cáncer, nace con un error que te va a dar a futuro la aparición de un cáncer. Por ejemplo, hablando de mama, y que es el tema del octubre, es el mes del cáncer de mama, la enfermedad que más mata mujeres en el mundo, el asesino de mujeres por excelencia es el cáncer de mama. Estamos en esa realidad, no la discute nadie. Entonces, la mujer que nace con esta mutación no tiene cáncer al año, a los 2 años, puede desarrollar cáncer a los 24, 25, 30, 35 años, generalmente antes de 35, pero no ha nacido con el cáncer, nace con la mutación. Entonces, felizmente hoy en día hay test que te predicen tener cáncer a futuro. Como el test genético, hay bastantes plataformas buscando mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. También hay otros genes muy importantes como el TP53, el CHEK2 y el PAD2. Acabo de operar, ahorita vengo de la clínica, operar una chica de 34 años con cáncer de un lado
y está curada, felizmente la operé hace 7 años, tiene una mutación CHEK2. Yo le pedí porque era muy joven, salió la mutación, en su familia hay muchos cánceres, y hoy día le he hecho la mastectomía profiláctica del lado contralateral, porque tenía muchísima chance de hacer cáncer a futuro, como hizo de un lado. Entonces, lo que hace la medicina es, teniendo la mutación, se ve matemáticamente la posibilidad de tener cáncer, no solo de mama, Ajá. de páncreas, de melanoma cutáneo, de piel, un tipo de cáncer de piel, de próstata en hombres, de ovario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede testear con un examen de sangre o de saliva donde se buscan las mutaciones. No quiere decir que la paciente tenga cáncer, como Angelina Jolie, que hizo conocido este examen, sino que tienes matemáticamente, te va a dar 90% de posibilidad de cáncer, por ejemplo, el BRCA1, entonces le extirpas las mamas, le reconstruyes antes que aparezca el cáncer y con eso, asunto solucionado. Igual es con el colon, pero en ese momento no le vas a sacar el colon. Entonces, en vez de hacer colonoscopia cada 5 años, lo harás cada año. Entonces, depende del tipo de gen, hay de alta penetrancia, de mediana y de baja penetrancia. Si son de alta penetrancia como los BRCA, hay como 500 mutaciones de BRCA1 y 600 de BRCA2, hay dos tipos de BRCA y los otros genes. Entonces, ahí se tiene que hablar con la persona, individualizar el caso y decirle las opciones que uno tiene. Por ejemplo, tengo varias pacientes que tienen BRCA positivo y tienen 17 años, porque su mamá ha tenido cáncer. Y doctor, ¿qué Mm. hago? No quiero sacar la mama. Digo, cásate entonces rápido, cásate de forma temprana, ten tu hijo, no hay ningún problema, y antes de los 30 te opero, porque tú ya sabes que vas a hacer cáncer de mama. No es que tienes que hacértelo ahorita. La medicina te dice qué cáncer con estadística vas a tener a futuro, pero no te lo dice cuándo. Eso ya depende de Dios. Y tampoco nunca es al 100%. Pero hay genes con tanta penetrancia que ya la misma persona sabe, porque me dice, doctor, mi mamá, mi abuela, mis tías y mi hermana han tenido cáncer. Y se han muerto varias. Entonces, acabo de ver una familia, la familia Carrasco, la semana pasada, toda la familia con cáncer. Y venía la paciente con un probable cáncer de mama. Entonces ella me dijo, doctor, yo sé que esto es cáncer. Entonces, ya son familias que ya saben, porque son muchos individuos dentro de una misma familia que hacen cáncer. Entonces, la parte genética se puede predecir hoy en día. El problema, Alejandro, es de que son estudios caros y no son accesibles. Ajá. Ni siquiera nos hacemos una mamografía en el Perú, no llegamos ni al 10% de las mujeres que se hacen mamografía, que te cuesta 200 soles. Estos exámenes te cuestan 3.000, 4.000 soles, las plataformas. Mientras más genes dosas, digamos, más certero es el diagnóstico y incluye más tipos de cáncer. Entonces, si no hacemos un examen que es una mamografía, que es tan rutinario que debería ser, imagínate hablar de genes en un país que tiene tantas carencias. Pero bueno, se puede hacer, mucha gente se lo hace hoy en día y en el Perú y en el mundo, ¿no? Bueno, usted es especialista en mastología, así que, ¿cuáles son los signos de advertencia del cáncer de mama? Sí, como todo tipo de cáncer, mi especialidad es mamas, piel y tejidos blandos, y también Ajá. linfomas, ¿no? Yo soy actualmente el presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica y donde me formé, que es Neoplásicas, en mi residencia te enseñan todos los tipos de cáncer. Entonces, por eso no, yo opero mama todos los días, pero digamos, tengo conocimiento hemos rotado por todos los segmentos del cuerpo humano y hemos operado todos los órganos, ¿no? En cabeza y cuello, abdomen. Entonces, hablando de cáncer de mama, cuando el cáncer está inicial en estadio 0 o 1, la persona no siente nada, absolutamente nada, porque el tumor es muy chiquito y a veces no hay tumor cuando el cáncer es estadio 0. Pero cuando avanza, el tumor aparece, se hace palpable y crece. El problema es que no duele. Y digo es el problema porque como no duele, la mujer no va al médico. Piensa que será, no tengo nada, no le hace caso, digamos, y es un cáncer de mama. Entonces, el principal síntoma y signo de cáncer de mama es una tumoración o una bola que crece y no duele, sobre todo en una mujer mayor de 50 años. Eso es lo principal. Pero cuando está en estadios iniciales, no tiene ningún síntoma, ni ningún dolor, ni nada. Por eso es que decimos que toda mujer a partir de los 20 años tiene que hacerse el autoexamen mamario para que sepa reconocer su cuerpo 5 días después de la regla, todos los meses, un examen clínico por un especialista a partir de los 30 años una vez por año y una mamografía a partir de los 40 años todos los años sin necesidad de sentir nada. En Ujú. realidad, cuando no sientes nada y te detectamos un cáncer, en cualquier tipo de cáncer, es más sencillo el ubicarlo y es más fácil el tratamiento, más barato, menos mutilante y curamos más pacientes. Ahora, en el mes de octubre, por ejemplo, yo soy director de la Liga contra el Cáncer, tenemos una campaña. Está a 35 soles el chequeo oncológico total
incluye el Papa Nicolau, y 65 soles es el chequeo de mamas. Y hay un 25% de descuento en las mamografías. Todos conocen la liga, tenemos más de 70 años, 74 años en el Perú, hemos ganado varios premios y ese costo de la consulta nos ayuda a nosotros para que nuestras unidades móviles vayamos a Trujillo, que hemos estado hace poco, a Chiclayo, a Lima, a múltiples pueblos jóvenes, asentamientos humanos, a hacer chequeos gratuitos. Ujú. Entonces, la gente que no se escucha puede ir a los centros privados o también a los centros de la Liga, por ejemplo, y las unidades oncológicas de diferentes hospitales. El Hospital Santa Rosa, Cayetano Heredia, Loaiza, etcétera, etcétera, ¿no? Un Bien, chequeo doctor. al año les puede salvar la vida. Bien, bien. Bueno, el 26 de agosto de este año, el diario Correo, de la edición de ICA, dedicó su portada al problema del cáncer. La enfermedad oncológica se agrava más y la información en el desarrollo de la noticia es que en el primer semestre de 2024, ICA reporta más de 200 casos de cáncer y a nivel nacional, también en el primer semestre, hay hasta 7.721 casos de la enfermedad oncológica. ¿A qué razones se debe este crecimiento? Claro, 7.000 no, me parece una cifra. Bueno, Mira, el problema, Alejandro, que en el Perú estamos subregistrados. ¿Por qué? Porque no hay, ujú, por ejemplo, en la selva, tú ves un cáncer, acaso no es registrado, la gente fallece por cáncer en poblaciones que no tienen acceso a recursos, no tienes un sistema de vigilancia epidemiológica en todo el Perú, de ninguna manera, te lo pueden decir, pero no hay. Entonces hay un subregistro. Pero 7.000 en un trimestre no es mucho en realidad. Yo pienso que puede haber un subregistro a la mitad. semestre, ¿ah? Primer ¿Aló? semestre. Al primer semestre. Este año. Sí, sí, sí. O sea, la mitad, o sea, sería 14.000 al año. Mira, eso no está en Globocan. Nosotros tenemos las estadísticas de Ujú. Globocan, que es Ajá. un observatorio mundial que no habla de esas cifras, pero mira, algo interesante, hablando de este tema, según lo que me ha dicho, la otra vez estuve en una conferencia con gente de Chile, y en Chile, con la mitad de la población, tiene el doble de cáncer. Y somos vecinos, casi comemos lo mismo, la Ujú. misma. Toda Latinoamérica se conforma en cáncer, somos igualitos que México, que Bolivia, muy parecidos. Yo voy a congresos por todos lados y escucho, tengo amigos en todos lados. Entonces tú te pones a pensar, qué raro que en el Perú las cifras oficiales den una, pero tú escuchas a nuestros vecinos que tienen, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile tiene mucho más cáncer con menos población. Argentina Ujú. tiene mucho más cáncer de mama, muchísimo más que el Perú, hablando de incidencia por 100.000, nosotros tenemos 35 por 100.000, ellos tienen 90. Tú dices que es raro, pero como no hay cifras oficiales, no te puedo decir oficialmente hay esto, porque yo tampoco estoy en el Estado. Pero sí hay de todas maneras un subregistro que podría ser que no me llama la atención que hayan 200 casos definitivamente en Ica, como yo acabo de estaba leyendo las estadísticas en la selva de las 5 regiones, y también es un desastre. Por ejemplo, hay sitios en la selva que no tienen un solo mamógrafo. Tumbes no tiene un Ujú. mamógrafo, la red de Minsa. Cerro de Pasco tampoco lo tiene. Entonces, si no tienes un mamógrafo, ¿cómo pretendes saber cuántos casos hay en esa región? ¿Con qué infraestructura, si no hay infraestructura? Entonces, ahorita hablar de cifras en el Perú, me parece, en realidad nadie lo sabe. En realidad es algo, pero que las cifras oficiales son más, no me cabe duda que son más. Ujú. No te lo puedo afirmar eso, pero la razón y el criterio, escuchando lo que pasa en otros países, me dice que no son los 7.000 al año o 8.000 al año que dice Globocan, ¿no? Ujú. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho su tiempo y sus conocimientos también. Ha sido bastante esclarecedor. Gracias, Alejandro. Tengan buenas noches para todos. Bueno, esto ha sido en acción. Volvemos la próxima semana.